Nos fue hablando sobre el mundo sobrenatural y cómo ese mundo sobrenatural afecta a las vidas. ¿Sí? Si estamos con Dios, nos va a afectar positivamente. Aún en la corrección, el Señor siempre nos afecta para darnos un mejor lugar y por consiguiente eso provocar un desarrollo en nuestras vidas. Y si hablamos del mundo sobrenatural negativo, que son de las fuerzas del enemigo, de las fuerzas de Satanás, el diablo, va a llevar consigo la destrucción, va a llevar consigo el engaño, va a llevar consigo un tanto de cosas que buscará que las personas se sientan frustradas, detenidas y muchas veces en fracaso. En estos días el Señor me habló sobre sanar los hogares, sanar las casas. Algo que por ahí no se le da mucha importancia, ¿no? Una casa que está enferma es una casa que obviamente está teniendo un problema espiritual. ¿Estamos acá? Puede ser la enfermedad literalmente, así como lo pronuncio o lo digo, la enfermedad viene porque hay una serie de virus, o podemos hablar de una enfermedad espiritual, o podemos hablar de una enfermedad emocional. El punto es qué es lo que yo hago frente a esa situación, cómo yo reacciono. El mes pasado estuve viajando a la ciudad de Balcarce y pasando por una de las avenidas principales donde está la iglesia de la apóstol Franca Caroleo, me dice, mire apóstol, esa esquina, miren cómo la han dejado, quedó hermosa. Y yo, mientras iba manejando, miro y realmente sí, llamaba la atención sus paredes, llamaba la atención su iluminación y realmente demarcaba que no pasaba desapercibido debido a que nosotros pasamos eso de las 10 de la noche, 11 cuando terminamos el servicio y verdaderamente cuando uno se acercaba resaltaba a la cuadra en el cual estaba ubicado ese salón. Ahora, lo impresionante de todo esto es que la pastora Franca me dice, ¿sabe, apóstol, que antes de quedar como quedó allí, como quedó ahora, tan hermoso y tan especial, dice, antiguamente era un galpón viejo, de un taller mecánico, y que la verdad que no valía nada. Pero parece que lo alquilaron y las personas que arrendaron ese lugar o que son tal vez los que compraron, determinaron dejarlo como está. Ahora cuando yo miro, el Señor me habla, me ministra y me dice, ¿quién es el que deterioró el galpón? Y uno puede llegar a decir el tiempo o puede decir la falta de valores de los otros inquilinos o los otros propietarios. Pero a la vez uno se hace esta pregunta, ¿por qué hoy está de esta manera? Y la respuesta es porque las personas que tomaron ese lugar determinaron dejarlo en esa condición. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron valor e invirtieron tiempo, pero también invirtieron dinero. Entonces, ¿de quién depende de que las cosas realmente tengan un valor o que salgamos de esa situación de enfermedad en el hogar, ya sea espiritual, ya sea emocional, o por qué no decir también la parte física? Cómo salir de ese estado y muchas veces depende de nosotros. No depende a veces de las personas que nos rodean, no depende de un sistema gubernamental, depende de la determinación que yo tome en mi corazón. Cuando la Biblia nos expresa que la tierra estaba desordenada y vacía, usted va a notar que lo primero que Dios crea es la luz. ¿Con el fin de qué cosa? De poder separar la luz de las tinieblas y comenzar a crear todo aquello que hoy vemos como existencia. Cuando se trata de desorden y se trata de resaltar esa palabra que está el desorden, inevitablemente uno no puede llegar a pasar por alto lo que también la Biblia dice que estaba vacía. Para poder resaltar un poquitito más lo que le quiero decir,
La Sagrada Escritura nos enseña en el libro de Mateo 12:43 que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. Y usted va a notar que habla de un espíritu inmundo. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando la haya desocupada, barrida y adornada. No dice que había alguien viviendo, no dice que había algo dentro de la casa, dice que estaba totalmente vacía, pero que dice que estaba adornada y que estaba barrida. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, qué cosa peores que él. Dice, y entrando moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Significa que donde hay vacío hay un gran riesgo. Que venga alguien y lo posea. Por eso es que cuando una persona es liberada, necesita ser llenada ¿de qué cosa? Del conocimiento bíblico, y necesita ser llenada de la presencia del Señor. Porque el enemigo, si la halla a la persona vacía, es algo que por ahí a nosotros nos enseñaron desde los principios de nuestra juventud. Me decían, Alejandro, tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Porque si no sos lleno del Espíritu Santo, el enemigo va a querer venir a oprimirte, a atormentarte, y va a querer venir a poseer lugares que le corresponden al Señor. Entonces, cuando nosotros tratamos de hablarle y decirle a la gente, es necesario que las personas entiendan la importancia de que nuestros hogares tienen que ser libres y nuestros hogares tienen que ser sanos. ¿Cómo se denota un hogar que está enfermo y que hay una influencia espiritual? Usted tiene que notar que lo primero que se empieza a ver visiblemente es el desorden dentro de la casa. Porque le vuelvo a decir, el orden radica nada más y nada menos, radica en Dios. Y radica en la responsabilidad, porque cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios siempre viene para traer ¿qué cosa? Un orden, para colocar cada cosa en su lugar. Entonces, cuando nosotros hablamos de fuerzas demoníacas que están enfermando los hogares, que están enfermando las familias, que están oprimiendo. Yo la vez pasada le decía a usted cuando lo estaba, hoy nuevamente está internado de vuelta el papá de la pastora Alicia. Él llegó por un problema y luego tuvo otro problema y llegó con un tercer problema y le dijeron, lo que pasa es que acá hay virus. En el lugar donde se tendría que sanar hay virus. ¿Y por qué hay virus? Porque no se toman las precauciones que se deberían de tomar para combatir esas situaciones que luego pueden llegar a afectar a otros. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se trata de que el hogar, hermanos, esté infectado por fuerzas espirituales, hay síntomas. Digan conmigo, hay síntomas. Vamos de vuelta, digan conmigo, hay síntomas. Al menos cuando yo fui a ministrar hogares y comenzaron a manifestarse los demonios en las casas, lo primero que yo comencé a ver es el desorden en la casa. Desorden en todo lo que se refiere a la estructura de la casa. Desórdenes en la cocina con platos sin lavar, con mugres en los pisos. Desórdenes en las habitaciones donde la ropa no está en el lugar que tendría que estar. Creo que la ropa tendría que estar ¿dónde? En el placar. Entonces está en cualquier lado menos en el placar. Los zapatos ¿dónde tienen que estar? En el zapatero. O normalmente, como me enseñaron a mí cuando era chico que no tenía zapatero, me decía ponerlas acomodaditas debajo de la cama. Entonces, cuando se trata de que hay manifestaciones demoníacas, se trata de que lo que comienza a acontecer en los hogares es que empieza a haber desorden. ¿Qué es lo que hay? Entonces, en la cocina hay mugre. Triste y lamentablemente hay cucarachas, hay bichos, hay infecciones y podemos enumerar, hay grasa y tantas cosas más que podemos llegar a nombrar. En las habitaciones hay desorden, ropa en cualquier lado, tirada por cualquier lado, y hasta los que tenemos discernimiento de espíritu hasta sentimos olores nauseabundos.
En los baños no está la higiene que tendría que haber, como por ejemplo no apretar el botón cuando corresponde apretar el botón, como de repente ver paredes manchadas, goteras en los baños, en los inodoros, y empezamos a enumerar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque las personas que habitan dentro de la casa no entendieron que tienen la responsabilidad de que cuando las cosas están desordenadas tienen que traer un orden. Entonces, cuando las personas no toman la responsabilidad de traer el orden, le están abriendo una puerta espiritual al mundo sobrenatural. Y así podemos enumerar en distintas áreas de la casa. Así de la misma manera sucede también dentro de lo que es nuestra vida espiritual. Cuando mi vida espiritual está vacía de Dios, el enemigo tratará de llenarme con algo, de traer información. Cuando yo no tengo visión, voy a atrapar la visión de esta persona, voy a atrapar la visión de esta persona, voy a atrapar la visión de esta persona. ¿Por qué? Porque yo al no tener una visión me alimento de los proyectos que tienen otros para ver si a mí me acontece lo mismo que le acontece al otro. Ahora, ¿qué sucede? Al yo atrapar distintos proyectos no alcanzo nada, porque si atraparía a uno y pagaría el precio sería un conquistador, pero como no quiero pagar el precio porque camino en desorden, quiero atrapar cada una de esas cosas y sucede que no alcanza nada y todos los años termino de la misma manera. Entonces, si hablamos nosotros de la vida espiritual, también somos responsables de traer un orden. ¿Es malo la oración? Para mi carne es mala. El apóstol Pablo dijo una tremenda verdad. Dijo, yo hago el mal que no quiero. Y sabía que él, sí, decía, pobre de mí miserable, ¿no? Porque sabiendo hacer el bien no lo hago. Porque sabía que estaba en un cuerpo pecaminoso y que la concupiscencia le tendía como tendencia a querer hacer lo malo. Pero él practicaba la ley no porque él la quería practicar, sino porque le convenía. Entonces hay cosas que a usted no se trata de hacerlas porque usted quiere, sino porque le conviene. ¿Cuántos quieren ser libres? Díganme en un fuerte amén. Entonces usted tiene que entender que usted ora no porque quiere, sino porque le conviene. Usted busca a Dios no porque quiere, sino porque le conviene. Yo he trabajado en lugares que yo no quería estar, pero me convenía estar en ese lugar. Porque en ese lugar me educaron, me formaron, me prepararon, me enseñaron disciplina, me enseñaron obediencia y me daban un buen rédito financiero. No me gustaba trabajar los fines de semana, sin embargo iba y trabajaba. Y como me pagaban bien, aunque no me gustaba trabajar 12 horas, yo me quedaba 12 horas. ¿Por qué? Porque al final de la quincena yo tenía un buen ingreso financiero. Entonces no hacía lo que yo quería, sino hacía lo que me convenía. Doblegaba mi pensamiento, doblegaba mi sentimiento, doblegaba muchas veces hasta mi voluntad. De tener que agarrar mi mochilita de la empresa y decirle, chao, me voy. Pero todavía no te sentaste a cenar, no te sentaste a almorzar. Lo que pasa es que me tengo que ir a trabajar. Y mientras otros festejaban cumpleaños, yo me iba a trabajar. Pero esos que se quedaban festejando cumpleaños estaban siempre en la misma condición. Pero yo que me iba a trabajar, aunque no me gustaba lo que hacía, eso me llevó al crecimiento y al desarrollo. Es como yo le dije, hermanos, yo era enemigo de hacer asado. ¿Por qué? No me gustaba el humo, no me gustaba quemarme, no me gustaba estar enfrente de las brasas, no me gustaban. Pero ¿saben qué? Me gusta comer la carne. Así que tuve que aprender a hacer asado. No sé si me entienden lo que les digo. Entonces, por causa de que me gusta comer la carne, hago el asado. No sé si me explico lo que les digo. Tócalo a tu hermano y decirle, aunque no te guste mi cara, me tienes que amar, decirle. Así funciona. Aunque no queramos perdonar, nos conviene perdonar. Porque la Biblia dice que si yo perdono, dice que yo voy a alcanzar el perdón. Entonces, no es una cuestión de que te guste y que te agrade, sino que es una cuestión que te conviene perdonar. Entonces, en el mundo sobrenatural, cuando uno entiende de que hay manifestaciones demoníacas, donde se te rompen las cosas, donde comienzan a haber situaciones, que empieza a haber una manifestación demoníaca y que en vez de que avance, comienzas a retroceder, ahí es cuando tú tienes que prestar atención y decir, yo quiero que mi casa sea libre,
Yo quiero que mi casa sea sana, yo quiero que mi casa sea restaurada. Ahora, qué tremendo es cuando tenemos una enfermedad emocional. Y esa enfermedad emocional lleva consigo a traer una apertura espiritual donde el enemigo gana como provecha. ¿Para qué? Para traer una influencia espiritual. ¿Y cuándo comienza la enfermedad emocional? Cuando yo no perdono. ¿Cuándo comienza la enfermedad emocional? Cuando yo tengo rencor. ¿Cuándo comienza la enfermedad espiritual o emocional? Cuando yo, hermano, estoy en resentimiento y critico y juzgo a la persona que tal vez Dios ya perdonó por los errores y equivocaciones que cometió. Entonces comienzo a tener una enfermedad y traigo a traer una brecha, y todo, hermano, lo que los demás alcanzan a mí me termina molestando, porque me molesta el triunfo de otro. Cuando hay un matrimonio que está en fracaso, ¿te molesta la felicidad de otro matrimonio? Cuando tú estás en fracaso económicamente, ¿te molesta, hermano querido, el otro que está progresando? Cuando ves a otra persona feliz y tú estás padeciendo tristeza y angustia dentro de tu corazón porque tienes una enfermedad en tu corazón, a ti te molesta que el otro esté feliz. Y son todas cosas, hermano. El gordito le dice, me hace flacuchento, lo agarra el viento de ahí, de la tormenta que anduvo allá por Bahía Blanca, pero sabe que se lo lleva para el fondo del mar. Y a vos, no, yo tengo salvavidas incorporadas, dice. ¿Por qué? Porque trata de descalificar al otro, porque le encantaría estar en la condición que está el otro. Entonces denota que no solamente tiene un problema de una cuestión física, sino que también tiene un problema emocional. Por eso es que uno tiene que entender que para demostrar que estoy sano realmente del problema emocional, del problema espiritual, que está mi hogar, que está sano, mi casa está sana y que realmente está liberada, no miras la casa del otro, no miras la condición financiera del otro, no miras las emociones del otro, sino que te miras a sí mismo porque te preocupas por tratar de estar sano y de estar libre en el nombre bendito de Jesús. Y como te interesa ser libre, no andas preguntando, no andas cuestionando, no andas averiguando, no andas investigando. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Yo he tenido personas que se me acercan, ni siquiera la pastora Alicia, que es mi esposa, sabe cuándo yo voy a viajar, pero hay otras personas que me dicen, ¿cuándo viaja usted? ¿Perdón? Le digo, sí, ¿cuándo viaja? La semana que viene. ¿Y a dónde va? Y obviamente por respeto yo le contesto, me voy a tal lugar. Ah, ¿va a visitar a tal pastor? Sí, y ya digo, me hace una pregunta más y tengo que ministrar a esta persona. Porque en todo caso, ¿a quién le tendría que preguntar? A su señora o a su marido. Como en la casa no puede preguntar nada, entonces quiere preguntarle a los demás. No sé si me entienden lo que le digo. Entonces tiene un gran problema que se está entremetiendo en lo ajeno. Y la Biblia dice, evítalos. Por eso es que uno tiene que ver que cuando una persona está enferma emocionalmente, está enferma financieramente, siempre está metido en todos los problemas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque no tiene una proyección de vida. Al no tener una proyección de vida, no va a tener fruto en lo que viene por delante. Entonces trata de descalificar a aquellos que están alcanzando frutos. Cuando usted ve a un adolescente que está enferma emocionalmente, ¿qué es lo que encuentra en su cuarto? Medias desparramadas, ropa interior, zapatillas que salen los lagartos de adentro. Y los padres entran al cuarto y dicen, hola hija, ¿cómo estás? Hola hijo, ¿cómo estás? Y cuando el papá o la mamá le dice, hijo, hija, tenés que arreglar tu cuarto. ¿Cuál es la tendencia del que no quiere cambiar? Se enoja. Se enoja y no se está dando cuenta que necesita liberación. Necesita sanidad emocional, necesita restauración emocional y sobre todas las cosas necesita restauración intelectual, porque tiene que crear ¿qué cosa? Un cambio de hábito, porque en su chip neurológico, mental, está insertado que lo que está viviendo en su cuarto es lo correcto y que nadie se tiene que meter. Y no se da cuenta que ese chip tiene que ser modificado porque lo que piensa que está bien delante del cielo y delante de Dios está mal. ¿Estamos acá?
¿En qué lío nos estamos metiendo, no? ¿Cuántos quieren ser libres? Díganme un fuerte amén. Yo quiero ser libre, no sé usted, pero vamos a Levíticos 14:73. Ay, che. A mí tampoco me gusta que me digan las cosas, me molestan terriblemente. Pero cuando tienen razón uno tiene que decir, es verdad, ¿no? Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, ¿quién habló? Dios habló. ¿A quién habló? Sus líderes. Me habló a mí y hoy yo le estoy comunicando lo que Dios me dijo. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusieres yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel que quiera, que quien fuera a la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Hay algo que está mal en mi casa, hay como una plaga. Entonces el sacerdote mandará a desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuvieran en la casa, y después el sacerdote entrará y examinará la plaga, y si vinieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran como profundas que en la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Manchitas en la casa, como si fueran mogos, ¿sí? Y la Biblia dice que resaltaba una enfermedad como lepra. Al 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras. Digan conmigo, hay que arrancar. Vamos de vuelta, digan conmigo, hay que arrancar. No, vamos a estar orando a ver si todavía. Si no, pregúntenle a Benja cuando no hace caso, cuando le digo, basta con la play. ¿Qué es lo que hace el papá? Se lo arranco. Te dije que basta, se lo saco y lo guardo. Y Benja parece que leyó el libro de Levítico. Porque viene el otro día y me dice, ya pasó la penitencia, ¿no? ¿Me devolvés la play? Todavía no. Hasta que no hagas caso y no entiendas, no va a haber play. Entonces, la Biblia nos dice que el profeta entonces, la Biblia dice, entonces mandará al sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en el lugar inmundo. Y dice, y hará raspar las casas por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparon. Sacarán todo. Y dice, y tomarán otras piedras y las pondrán en el lugar de las piedras quitadas, y tomará otro barro y recubrirá la casa. ¿Por qué? Porque estaba enferma, porque tenía algo. ¿A quién llamaron? ¿Por qué no lo podían hacer ellos? Porque el Señor hablaba de que no solamente había una enfermedad, sino que había un problema espiritual. Y que tenía que venir el sacerdote a comprobar qué profundidad tenía esa plaga y qué situación era la que podía llegar a afectar al pueblo de Dios o podía afectar a los que habitaban en ese lugar. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras, raspar la casa, después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará, examinará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderas, y toda mezcla de la casa sacarán todo afuera de la ciudad en el lugar inmundo. Así funcionaba antiguamente. Cuando había un problema, ¿qué es lo que hacía? Se lo resolvía. Cuando había un problema se decía, che, fíjate, hay una plaga, hay algo, hay una situación, hay algo que está pasando. Hermanos, lo que nosotros hemos visto es cómo Satanás se mete, cómo el enemigo te trabaja. Yo la vez pasada le voy a contar una experiencia que me tocó vivir. Normalmente los profetas, siempre al tener discernimiento de espíritu, detectamos los géneros como operan. En lugares donde la persona no está endemoniada, sino que está oprimida. Opresión en el brazo, opresión en la pierna, opresión en el pecho, opresión en la cabeza, opresión en la espalda. Yo hacía días que venía con opresión en mis brazos, me dolían las articulaciones.
Cuando dormía se me acalambraban los brazos y obviamente digo, me está atacando un espíritu de muerte. Entonces, ¿qué hacía? Yo reprendía los espíritus de muerte, reprendía los espíritus de enfermedad. A veces no podía respirar con libertad. ¿Y qué significa eso? Que uno no podía hacer el último suspiro, donde uno dice, me falta el aire, no sé qué me pasa. Entonces, obviamente, si no conociéramos el mundo espiritual, estaríamos en emergencia. Pero entendíamos que era una opresión. Hasta que, en un momento determinado, el Espíritu Santo me habla y me dice, Alejandro, el dinero que estás recibiendo en el trabajo que vos ejercés, hay brujos que están trabajando el dinero y cuando vos lo tomás, lo que están haciendo es maldiciéndote y te están afectando los brazos. Dije, bueno, Señor, ¿qué hago? Rompe la maldición, reprende los demonios y automáticamente los espíritus se irán y cambiará todo esto que te está pasando. Obviamente, es obvio que nosotros bendecimos el dinero, todo dinero que fue consagrado, la idolatría, la hechicería. Usted sabe que cuando los brujos compran un animal, no compran cualquier animal para sacrificar a sus dioses, compran el mejor animal, la mejor cabra, la mejor gallina, etcétera, etcétera, etcétera. Dan lo mejor. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Dios me habla eso, yo comienzo a bendecir mi economía, comienzo a bendecir mis finanzas y rompo la maldición. Y ese mismo día mis brazos fueron liberados. No sentí más calambre, no sentí más adormecimiento, no sentí más, hermano, ese picazón en los brazos. Dije, Señor, verdaderamente tenía un problema espiritual. Es decir, la economía seguía funcionando, pero el ataque, hermanos, era a través de ¿qué cosa? De la economía. A diferencia que hay personas que a veces los maldicen económicamente y no pueden progresar, no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque tienen una enfermedad financiera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesitan ser liberados de esa maldición que los está atacando económicamente. ¿Y cómo se libera uno cuando comienza a traer orden en su economía? No solamente administración, no solamente, hermanos, tener un corazón dadivoso, sino no permitir que el dinero te gobierne, sino que tú gobiernes el dinero. Cuando el dinero me gobierna, cuando yo soy títere del afán, de la ansiedad y de los deseos equivocados que me llevan a gastar el esfuerzo que yo estoy teniendo con respecto al dinero. Ahora, hermano, cuando yo entiendo lo que es la vida, el dinero, los ingresos, yo coloco el dinero en el lugar que tiene que estar. Entonces eso me lleva a crecer, a desarrollarme, porque el dinero está en el lugar que tiene que estar. Yo gobernándolo y no el dinero gobernándome. Es cuando nosotros le decimos, las ofrendas son en gratitud, al igual que los diezmos, los pactos, las primicias y las siembras. Porque lo que denotan es que Dios, hermanos, es el que te ha bendecido con salud, con trabajo y con bendición. Entonces tú lo que haces es reconocer al dar a Dios que Él es el Dios dador de todas las cosas. Entonces, cuando hay personas que a mí me preguntan, no sé por qué se me rompen todo, no sé por qué el enemigo me roba, no sé por qué, hermano, a veces no estás consagrando tu dinero, tu economía. A veces no te estás permitiendo que Dios libere la finanza de esas fuerzas demoníacas que te están atando y que te quieren destruir para que tú no progreses. Entonces, la importancia de entender que la casa tiene que ser liberada y la importancia que la casa tiene que ser sanada es cuando yo comienzo a prestar atención que el vaso va acá, la tabla va acá, y el posa micrófono va acá en este lugar, y que cada cosa está siendo ordenada conforme a la Sagrada Escritura. Entonces eso comienza, ¿qué cosa? A verse de que yo tuve la actitud de ¿qué cosa? De obedecer a la palabra y de traer un orden espiritual para que Dios intervenga y Dios libere mi casa. Y Dios libere mi economía, y Dios libere mis sentimientos, y Dios libere el propósito que Dios tiene para con mi vida. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué es lo que te dice la mujer cuando te encuentra que después que te dijo algo, tú cometes la misma equivocación 2 o 3 veces y viene la consecuencia? ¿Qué te dice la mujer? Yo te dije, ¿no le dice así? Entonces Dios hace lo mismo. Yo te dije, te dice el Señor. Yo te dije que te están atacando. Yo te dije que te están maldiciendo. Yo te dije que quieren destruir tu economía. Yo te dije que quieren afectar el área financiera, el área emocional.
Pero allí es cuando uno determina qué cosa, generar un cambio y traer sanidad sobre sus vidas. Así como en el antiguo pacto Dios enseñaba la importancia de llamar a los sacerdotes para que liberaran de peste los hogares. Hoy en el nuevo pacto también usted tiene que entender que Cristo pagó un alto precio para que usted y yo podamos permanecer en total libertad en el nombre bendito de Jesús. Pero esa libertad conlleva, ¿qué cosa? A una responsabilidad. A una responsabilidad. El tener un orden en la iglesia, ¿sabe de quién habla? Habla del pastor. El tener un orden en la casa, ¿sabe de quién habla? Del papá y de la mamá. El que los jóvenes hoy rindan todas las materias y no se lleven de ninguna, ¿saben de quién habla? De que son responsables todo el año y entendieron que se están educando para que mañana puedan ejercer un título universitario y mañana puedan ser exitosos. Hay un viejo dicho que dice, mejor es agarrar el lápiz que la pala. ¿Estamos acá? Entonces, qué importante. Yo en estos días venía a memoria, miren. Venía a memoria y le agradecía, Señor. Nosotros con mi papá trabajamos muchos años, o trabajé parte después que me casara, trabajé un tiempo más y después no trabajé más. Yo trabajé en la pintura, conozco un poco de lo que es la obra, ¿sí? Entonces eso nos llevó a aprender un poco albañilería, plomería, electricidad, etc. Entonces, ¿qué pasó? En una oportunidad nosotros trabajábamos en una estación de servicio. Entonces yo era el hijo del pintor. Y el pintor conocía al dueño de esa estación de servicio que había recibido herencia, tenía estación de servicio, galpones, locales. El hombre estaba muy bien económicamente y el hombre me quería un montón y me respetaba un montón, a tal punto que en una oportunidad me contrata a mí para yo trabajar en las noches y hacer el mantenimiento de las rayas, de las curvas, de la cebra, etcétera, etcétera. Pero ¿saben cuál es el gran problema que yo tenía? Que yo seguía siendo el hijo del pintor. No sé si me entienden lo que le digo. Entonces, aunque yo tenía una buena amistad con el hombre y aunque me respetaba el hombre y el hombre me quería, al hombre no le alcanzaba con yo ser el hijo del pintor para que él me contratara y yo pudiera ser una de las personas que pudiera atender en la estación de servicio. No sé si me explico lo que le digo. Porque si me quería tanto, ¿por qué no me contrató para que yo sea uno de los playeros que estuviera ahí en ese lugar? O al menos apuntar a decir, este chico es de confianza, nunca tocó nada, lo llevé a mi casa, nunca se llevó nada. Y al menos poderlo tener dentro del rango de la gente de confianza. Pero sin embargo, la persona nunca me vio de esa manera. ¿Por qué? Porque me veía como el hijo del pintor. Y porque yo no tenía estudio ni universitario, ni tampoco había terminado el secundario. Entonces, pasaba a ser solamente un peón, un ayudante o un pintor en proyección. Porque así es como la persona te mira cuando tú tal vez delante de sus ojos no calificas. Agradezco a Dios que Dios no mira así. Y que gracias a Dios, Dios no me puso, tal vez yo me estaría todavía atendiendo la estación de servicio. O me hubiera servido para abrir una estación de servicio. Pero ¿saben qué? Cuando Dios tiene destinos marcados sobre nuestra vida, ¿cuántos creen que Dios tiene cosas grandes para con nosotros? Si usted entiende que Dios tiene cosas grandes, porque Dios me lo trajo a memoria. ¿Sabe por qué? Porque yo le agradecí a Dios. Porque gracias a que esa persona tenía esa mirada conmigo, yo no me quedé estancado y detenido tal vez en una situación como tal. Y Dios me proyectó a seguir creciendo y a seguir avanzando por encima de mis características, de mis cualidades, de mi error o lo que sea. Entonces, cuando uno entiende que Dios tiene cosas grandes, Dios tiene cosas maravillosas y poderosas. ¿Sabe que no es casualidad que usted siendo miembro, hermanos, no haya pastores que pregunten por usted? Y usted nunca se preguntó por qué hay pastores que preguntan por un laico, por un miembro de una congregación. Porque los pastores saben que atrás de usted hay un llamado de parte del Señor. Sabe que atrás de usted hay algo de parte de Dios porque se sienten que son de la misma línea espiritual. Entonces a veces nosotros no valoramos que Dios nos quiere hacer libres, nos quiere restaurar, nos quiere bendecir, quiere generar un cambio y nos quiere llevar a cosas grandes y poderosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando uno entiende este principio de lo que yo le estoy hablando, que Dios quiere hacer cosas grandes, Dios dice, quiero liberarte, pero también quiero llenarte.
Quiero liberarte, pero también quiero hacer una restauración completa. Quiero que entiendas que Dios quiere traer un orden sobre tu vida. Y aunque a nosotros nos moleste, sepa que es algo que nos conviene. Porque si no nos ordenamos, mañana no vamos a estar preparados para lo que viene por delante. Y es como lo que yo le decía. Lo que me mostró el apóstol Franca y lo que se generó un cambio de un galpón viejo, el que generó el cambio fue el hombre. Porque el hombre le puso empeño, le invirtió y creyó en qué cosa, en su proyecto, no en un galpón viejo. Cuando nosotros entendemos y creemos que viene algo grande de parte de Dios, ¿qué hago yo? Me proyecto. ¿Qué hago yo? Genero cambio. ¿Qué hago yo? Traigo un orden. ¿Qué hago yo? Determino traer sanidad, restauración, porque entiendo que Dios tiene cosas grandes para con mi vida. Entonces me interesa ser sano, me interesa ser libre y me interesa ser restaurado. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo en caprichoso, en cabezón, en una persona cerrada, que digo, no, yo no necesito nada, mírate al espejo, ¿cuánto conquistaste hasta ahora? Y ahí te darás cuenta si verdaderamente necesitas o no necesitas. Si podés alcanzar o no alcanzar aquello que te propusiste de la manera en la cual te estás conduciendo. Pero qué tremendo es que Dios nos hable de todo esto. Es porque Dios nos quiere hacer libre y es porque Dios nos quiere restaurar y es porque Dios quiere que sigamos avanzando en el nombre de Jesús. Porque hay gente que son tan pobres que lo único que tienen es plata, pero no tienen felicidad, no tienen alegría, no tienen compañía, no tienen contentamiento. Se sienten vacíos y tristemente si no tienen a Cristo en su corazón tampoco tienen salvación. Pero qué lindo es cuando uno dice, me siento completo. ¿Por qué? Porque Dios me hizo libre, Dios me sanó, pero también Dios proyectó algo importante sobre mi vida. La salvación eterna de mi alma, el perdón no solamente de mis pecados, sino que hay un propósito aquí en la tierra en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué lindo es cuando uno dice, quiero mi casa libre. Quiero mis sentimientos libres. Quiero mi vida espiritual libre. Siento la presencia del Señor, alabado. Quiero mi economía libre. Y ahí es cuando uno dice, ¿qué necesito para ser libre en cada una de esas áreas? No significa que usted lo sepa todo. Cuando usted no sepa, alguien pida ayuda para que Dios le dé conducción y usted pueda ser una persona completa en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sepa que el enemigo lo va a estar mirando. Sepa que el enemigo lo va a estar observando para ver en qué momento puede tener la oportunidad de venir a ocupar el lugar nuevamente y de entender de que va a ir a buscar 7 espíritus peores para tratar de llevarlo al postrer estado que sea mucho peor. Por eso que, hermanos, tenemos que ser sabios y entendidos. Usted ve que hay creyentes que venían bien, hablaban en lengua, predicaban, profetizaban, ministraban, tenían visión, tenían proyectos, tenían un ministerio, tenían un llamado y de repente volcaron, hermano, y nunca más pudieron reconstruir la carrocería. No sé si entienden lo que le digo. Y uno dice, ¿por qué no vinieron al taller del Maestro, del Señor? Que Dios tiene poder para restaurar, para sanar, para bendecir, para posicionar, para levantar y para decir mi palabra, mis proyectos, mi propósito, mis promesas siguen vigentes contigo y yo voy a mostrar mi gloria sobre tu vida en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Le vuelvo a decir, a veces uno hace cosas no porque quiere, sino porque les conviene. Es como aquel cliente que usted sabe que le paga tarde, pero le paga. Usted dice, no lo banco más, pero el tipo paga. No sé si me entiende lo que es. Porque el tipo te paga cuando quiere, pero te paga. Entonces uno dice, me conviene aunque me pague cuando quiere. Y aunque el cliente piensa que te está dominando, no se da cuenta que en realidad te sigue bendiciendo. No sé si me entiende lo que le digo. Entonces, se da cuenta porque el cliente tal vez sea un irresponsable, una persona que no sabe manejar, coordinar tiempos y responsabilidades de fecha. Pero en definitiva, el que sigue ganando provecho de la situación es aquella persona que sigue recibiendo beneficios. Póngase de pie, por favor. Hay victoria en el nombre de Jesús. Pude escuchar la voz de mi padre en estos días que me dijo, decile a mi pueblo que quiero sanar sus casas. ¿Cuántos la quieren recibir? Díganme amén. Porque termino diciéndole ahora que usted se paró. El Señor me dijo, cuando hay enfermedad en la casa hay discusión, hay contienda, hay disensión, hay pleito, hay enojo. Cuando hay enfermedad, hermanos, se mete el espíritu de contienda, de disensión, de pleito, de grito, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya no hablan, se gritan.
Y ya no se respeta el que uno hable y el otro escuche y así viceversa, sino que todos hablan y ninguno entiende nada. Y así el enemigo les roba el tiempo. Así el enemigo, hermanos, los lleva a la esterilidad, a estar detenido y a estar frenado. Porque economía, sentimientos, vida espiritual y vida física, no solamente usted tiene que verlo como algo natural, sino que atrás de todo eso hay un trasfondo espiritual. Sepa, Satanás le tocó a Job los hijos, la economía, el ganado, las tierras, las casas y por último le tocó el cuerpo. No le pudo tocar su alma, su vida, porque el Señor no se lo permitió, pero le tocó todo. Seamos sabios. No vaya a ser cosa que nos esté tocando el enemigo en distintas áreas de nuestra vida y no nos estemos dando cuenta. Y tenemos que ser libres, tenemos que ser sanos, tenemos que ser restaurados y tenemos que ser bendecidos en el nombre bendito de Jesús. Yo siento a Dios en esta noche y creo que Dios va a traer libertad y va a traer sanidad. Creo que Dios va a traer libertad, sanidad y restauración. Yo creo que también juntamente con la restauración va a venir la restitución en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo no quiero que el enemigo se lleve nada que a mí me corresponde. Yo no quiero que el enemigo me robe más nada. Es más, yo quiero que me suelte lo que me corresponde a mí si me lo ha tomado y que me lo devuelva con interés en el nombre bendito de Jesús. Eso habla de restitución. Eso habla de restauración. Si necesitas salud, vamos a ir a aquel que pagó el precio, que por su llaga hemos sido curados. Si se trata de finanzas, vamos a ir a aquel que bendice toda obra de nuestras manos. Si se trata de sentimiento, vamos a ir a aquel que tiene el poder para sanar todo quebranto del corazón. Alabado y engrandecido sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Ora al Señor, dale. Ora a Dios. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Y decirle, Dios, esta es la noche en la cual yo quiero ser libre. Dale, te quiero escuchar hablar con el Señor. Decirle, esta es la noche donde yo quiero ser sano. Esta es la noche donde yo quiero ser restaurado. Porque a veces hacemos cosas porque tenemos problemas emocionales y queremos ser vistos. Desde cantar, desde aplaudir, desde gritar, desde predicar, desde ministrar. Y estamos en esos lugares porque estamos enfermos emocionalmente y necesitamos que alguien nos diga algo lindo para sentirnos bien. Pero ¿qué pasaría si de repente te dicen, te voy a sacar del lugar en el cual vos estás puesto? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Se denotaría la enfermedad que estás teniendo? Porque cuando no reaccionas para sanidad, reaccionas para enojo, reaccionas para rechazo. Por eso que este es el día en el cual usted se tiene que determinar, el decir, Señor, yo quiero estar en el lugar que tengo que estar. Yo quiero estar con las personas, Señor, que tengo que estar. Yo quiero ser libre, Señor, y quiero ser sano. Quiero que mi casa sea sana. Y si de repente entras a tu cuarto y no encuentras una camisa, no encuentras un pantalón, no encuentras nada, preocúpate, porque detrás de todo eso hay una influencia espiritual. Recuerde que la mugre trae insectos. Recuerde que la mugre trae gérmenes, trae virus. Entonces eso habla de que hay una enfermedad. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Y no tiene nada que ver con pobreza, hermanos queridos. No tiene nada que ver con pobreza. Tiene que ver con la actitud de cambiar, de decir, yo ya no quiero estar más en esta condición. Aleluya. Desde esta plataforma siempre se te enseña cómo crecer. Desde esta plataforma se te enseña cómo desarrollarte. Como ministro, como líder, como pastor, se te enseña cómo desarrollarte como congregante, se te enseña cómo avanzar en propósito de parte del Señor. Tú eres el que aceptas el desafío de decir, Señor,
yo ya no quiero estar más en esta situación, yo ya no quiero estar más detenido, no quiero estar más frenado. Eso implica disciplina, responsabilidad. Eso implica, como te decía, te tendrás que sacar ese chip que tenés en la cabeza que te hizo creer que la forma en la cual estás viviendo es la correcta, y tienes que determinar que comiencen a ser cambiados esos patrones de conductas errados, y vas a tener que contradecirle a la mente que te está diciendo no, te tienes que manejar así, y la palabra te dice no, te estás equivocando, y allí va a tener que perdurar la palabra del Señor. Entonces no te vas a poder justificar, porque cuando quieres perdurar en el error te justifica. Cuando quieres perdurar, mi hermano, en los errores, hermano, normalmente no quieres escuchar a nadie. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso que usted tiene que entender que la palabra que venimos a escuchar, cada vez que nos reunimos en la casa del Señor y cada vez que te reúnes en las células, es para modificar, es para cambiar y es para transformar esos hábitos que te tienen atado y que te tienen detenido y que te tienen frenado, que en algún momento lo atrapaste, en algún momento te lo impartieron, en algún momento lo hiciste parte de tu vida, pero no significa que sean los correctos. La palabra del Señor nos llevará siempre a vivir en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Por eso es que cuando Dios liberó a Pablo, dejó de ser Saulo el que perseguía a la iglesia y fue el gran apóstol Pablo. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que cuando Dios liberó a Pedro, dejó de ser ese Pedro carnal, impulsivo, para convertirse en uno de los apóstoles más poderosos en la palabra del Señor. Hay poder del cielo, hay poder del cielo. Dice la Biblia que había una mujer que se llamaba María Magdalena, y la Biblia la señala de que Jesucristo la había liberado de 7 espíritus inmundos. Siento la gloria del Señor. Qué tremendo que quede escrito eso en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque antes de conocer a Jesús estaba totalmente endemoniada. Antes de conocer a Jesús había 7 demonios que estaban sobre esa mujer. Pero dice la Biblia que Jesús la liberó, y no solamente la liberó, sino que dice que caminaba con Jesús y que le servía a Jesús. Qué tremendo es ver cómo Dios transforma las vidas. Esas vidas que dicen basta ya, no soporto más vivir así. Basta ya, me estoy perdiendo la vida. Me estoy perdiendo el disfrutar de un abrazo. Me estoy perdiendo el disfrutar de una compañía. Me estoy perdiendo el disfrutar de aquellas personas que me aman. Me estoy perdiendo de disfrutar el estar tal vez con amistades. ¿Y todo por qué? Porque sigo teniendo las mismas ataduras del pasado. Esas herramientas del pasado te sirvieron para el pasado, pero hoy Dios te dio una nueva vida para que disfrutes del bien y de la libertad que Cristo quiere darte. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Papá querido, yo te pido que tú restaures nuestras vidas y que todo lo que tú nos has hablado en este día, Señor, pueda traer consigo bendición del cielo para con nosotros, en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? ¿Cuántos la reciben? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! La palabra nos cambia de mentalidad, nos cambia de visión, nos cambia de hábito, nos cambia de costumbre y hasta a veces nos cambia de cultura. Por eso que cuando uno se nota que hay algo que perdió, lo primero que tiene que hacer es preguntarse por qué perdió, para qué lo tiene que hacer, para revertir esa situación. Porque el cambio de hábito te lleva nuevamente a la restauración y a la restitución. Que Dios bendiga a los hermanos que están del otro lado. El día domingo nuevamente estaremos a las 19 horas. Bendiciones para ustedes. Hay victoria. ¿Cuántos dicen?